¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más al espacio reservado para hablar de movilidad en factor humano, en el cual pues, desde Crown tenemos la oportunidad de patrocinar y moderar un año más. Aunque veo muchas caras conocidas, para quien no me conozcáis, mi nombre es Guillermo Pizarro y represento a la compañía Crown World Mobility. Para tratar los asuntos de movilidad, este año tenemos a 4 especialistas con gran experiencia que, si me permitís, voy a pasar a presentar a continuación. A mi izquierda, en primer lugar, tengo a Miguel Ángel Beltrán, International Mobility Manager de SACIL. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. A su lado está Jorge Martín, Head of Global Mobility en Iberdrola. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias. A continuación tenemos a Clara Layana, Senior Manager People Operation en Entity Data. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Y por último a Ileana Morales, International Mobility Manager de Verisure. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ileana. Hoy queríamos hablar de cómo el especialista de movilidad se ha reinventado, ¿no? Cómo los equipos de movilidad, después de la pandemia que trajo, digamos, consigo a la industria, pues cambios significativos en la gestión de la movilidad y en los cuales los equipos de movilidad tuvieron que ser más creativos e innovadores a la hora de la gestión, y por lo que he hablado con todos vosotros, casi todos, pues un poco enfocados a la experiencia del asignado, del empleado. Pues quería que compartierais de inicio con todos nosotros vuestras experiencias y cómo habéis visto ese desarrollo, ese nuevo rol del especialista de movilidad internacional. Y para ello, pues si quieres, podemos comenzar contigo, Miguel Ángel, que te tengo aquí a mi lado, ¿vale? Y pues bueno, que nos cuentes un poco cómo os habéis adaptado en SACIR a esta gestión. Lo primero, dar las gracias por estar hoy aquí, sobre todo rodeado de estos compañeros. Y nada, decir, es cierto, durante la pandemia bueno, fue un cambio de paradigma para nosotros, hubo que saber adaptarse. Y qué decir, o sea, la movilidad internacional es un mundo muy cambiante. En el caso de SACIR, pues hay que tener en cuenta que manejamos 21 países diferentes. Entonces, cualquier cambio en uno de estos 21 países nos puede afectar. Y es que no hablo solo de cambios, bueno, pueden ser a nivel normativo, desde laboral, fiscal, migratorio, seguridad social. Cualquiera de estos cambios tenemos que tenerlos previstos, verlos en el horizonte y empezar a preparar escenarios dependiendo si van a afectar pues, de una forma negativa para los empleados, pues para reducir ese impacto, o de una forma positiva, pues para aprovecharlo. Entonces, implica un alto grado de preparación. ¿Cómo nos preparamos? Pues, al final es estudiando con nuestros compañeros, pues las consultorías, etcétera, que nos ayudan a estar alerta en todos estos casos y demás. Entonces, esto, como bien dice, exige un alto grado de agilidad y de adaptabilidad. Cada día, o sea, yo, por ejemplo, ahora sobre la mesa, tengo que estudiarme la reforma inmigratoria que ha habido en España sobre la tarjeta azul. Tengo que estudiarme cómo tributan ahora en Australia los pagos en especie para los coches que les vamos a poner a los expatriados allí, etcétera. Entonces, implica un día a día, estar mirando posibilidades, estar hablando con proveedores, una comunicación total, o sea, totalmente, vamos, que tiene que ser ágil cuanto menos, para ver todas estas posibilidades y estos caminos y encontrar lo que más favorezca al negocio. ¿Y tú crees que esa adaptabilidad que estáis teniendo como especialistas de movilidad os ha ayudado a estar mejor valorados dentro de la compañía como departamento? Aunque me decías antes que, digamos, erais un poco... Obviamente sí, con los empleados, sobre todo también. Tú seas un empleado y dices, oye, vamos a hacer esto de esta forma, que vas a pagar menos impuestos. Pues, ostras, te aman. Hay otras veces que no, que dices, mira, ha cambiado la legislación, ahora las rentas medias van a tener que tributar más, pero no te preocupes porque vamos a arreglarlo de esta forma. Pues a lo mejor no te ama tanto, pero te dice, bueno, pues por lo menos están pendientes de mí. Entonces sí que es cierto que nos aprecian y sobre todo, bueno, pues al final nos tienen disponibles, somos su punto de contacto en España para todos los problemas que puedan tener allí. Y al final pues saben que le damos solución generalmente bastante rápido. Y si no se la podemos dar nosotros, sabemos a quién acudir para que se la pueda dar. Genial, pues muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti. Pues me gustaría continuar contigo, Ileana, porque yo sé que vosotros en Verisur pues os habéis adaptado en cada momento, pues un poco dependiendo de la necesidad del empleado. Sí que tenéis una política que cubre ciertos aspectos, pero bueno, cada empleado requiere o tiene unas necesidades y vosotros os habéis adaptado en ese sentido. Entonces quería un poco que nos comentaras cómo lo habéis hecho para adaptaros. Exactamente. Nosotros en enero del 2022 lanzamos nuestra política, la nueva política de International Mobility, sobre todo enfocada en lo que es la parte de la adaptabilidad de las necesidades del empleado. Que dice nosotros, la idea es ser lo más flexible posible, porque evidentemente pues todos cambiamos nuestras prioridades, nuestras necesidades. Y hemos visto por eso que los empleados que estamos mandando no eran el típico de toda la vida, ¿no? del que tiene la mudanza, la casa, todo el colegio, todo empaquetado, ¿no? Sino que ahora estábamos enviando personas que posiblemente eran solteras, madres solteras, con unas situaciones completamente diferentes donde el paquete que nosotros teníamos constituido realmente no encajaban con ellos. Entonces, lo que hemos intentado es hacer, alineados con el presupuesto, efectivamente, sin ideas de, evidentemente, que tuviésemos pérdida a nivel de empresa, alineados con el presupuesto, tratar de darles opciones que le permitan a ellos tener una facilidad, una flexibilidad y poder utilizarlo en su beneficio. Eso permite, evidentemente, que al final la satisfacción de ellos, de alguna manera, pues está más cubierta por esa necesidad. Entonces, nuestra idea por eso siempre es tratar de ser lo más flexible posible. Y evidentemente la agilidad, nosotros por eso en la parte de la agilidad que comentábamos, estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, por eso ahí tenemos que estar como muy alineados, sobre todo la parte del negocio, la necesidad, lo que está pasando en los otros países, sobre todo para poder identificar cuáles son las necesidades de visados, cuáles son las necesidades a nivel fiscal o de seguridad social, y evitar que en ese momento es que empecemos, ¿no? a indagar qué es lo que pasa, sino que tener ya como un framework o una idea completa de lo que tenemos que tocar. Entonces, y es importante porque evidentemente eso va a impactar al final en que nosotros mandemos a un empleado rápido o nos tengamos que retrasar. Y ahora lo bueno es que por eso, por sacar un punto positivo, que no se puede sacar un punto positivo de la pandemia, pero por decir, realmente lo que han hecho los países y los gobiernos es que han agilizado todos los procesos migratorios y los procesos, muchos procesos de seguridad social que permiten al final que sea mucho más sencillo y los procesos, pues, los empleados puedan irse con mucha más facilidad a los países de destino. Porque sin esa adaptabilidad seguramente os habéis encontrado casos en los cuales sí que eran reticentes a movilizarse, ¿no? Sí, efectivamente nos encontramos también con situaciones donde, por eso, el beneficio que nosotros ofrecíamos no era lo más adecuado. Y sí que efectivamente al flexibilizarlo le dábamos opciones, bien dándole por lo menos un allowance de colegio sin necesidad de que, oye, te lo pago, tiene que ser el colegio internacional, este colegio, sino que te doy un allowance, me va a costar lo mismo, tú lo distribuyes, a lo mejor lo distribuyes, busca un colegio un poco de un colegio privado, a lo mejor, pero le permite cubrir a lo mejor horas extras, actividades extraescolares, que permite también que ellos puedan tener más tiempo, digamos, que a los hijos con sus actividades y cubrir esas necesidades útiles escolares. Entonces nosotros en nuestra política teníamos como muy establecido, era así como el típico restaurante a lo mejor de cadena rápida, ¿no? O sea, tienes tu hamburguesa, tus patatas y tal, y esto era lo que tenías que llevarte. Ahora le damos la opción de ¿qué te quieres llevar? O sea, con este mismo presupuesto, ¿qué te quieres llevar? Entonces, eso es lo que les damos la posibilidad y yo creo que lo están percibiendo como una acción muy positiva por parte de la empresa, como una apertura a que puedan movilizarse de forma más eficiente. Bueno, eso como le decía Miguel Ángel, que os estáis siendo, vuestra valoración como departamento pues está creciendo dentro de la compañía, no solo para el empleado, sino dentro de la compañía, Sí, ¿no? sí. Porque al final al negocio también le está dando la solución de que el empleado pues acepte, ¿no?, ese desplazamiento y que puedan trabajar con él. Pues muchas gracias, Ileana. Nada. Pues quería continuar contigo, Clara. Tú me comentabas que en Entity Data hace 3 o 4 años antes de la pandemia pues ya percibíais ese cambio, ¿no? Que la diversidad de solicitudes o necesidades de los empleados pues eran diferentes al pasado. Entonces,
como digamos, pioneros a lo mejor en ese sentido, pues que nos cuentes un poco cómo lo habéis o cómo veis ese rol y cómo lo habéis gestionado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como hablábamos previamente, nosotros antes de la pandemia, y hace 4 años, empezábamos a percibir que el área de movilidad tenía muchísimas peticiones que no estaban ya tan ligadas a lo que era exclusivamente un tema de compliance, ¿no? Que es pues lo que conocemos como nuestro business as usual, de mover un visado, una declaración de la renta, un desplazamiento típico, ¿no? Esto también viene porque obviamente el negocio se expande, porque empieza a tener una serie de necesidades y empezamos a percibir que demandan un rol mucho más de advisor interno, en un sentido de poder ayudar a que el negocio vaya con una solvencia ante propuestas en cuanto a qué impactos tiene la movilidad dentro de esa acción comercial que nosotros, que nos dedicamos al sector tecnológico, podamos realizar, ¿no? Entonces, empezamos también a trabajar en la idea de cómo nosotros como equipo también tendríamos que evolucionar y reinventarnos, ¿no? Porque también dentro del mercado pues, hay múltiples perfiles que todos obviamente se dedican a temas de movilidad, pero están enfocados en diferentes partes, ¿no? Tenemos compañeros que realizan temas de relocation, tenemos a Big Four que se dedican a temas más legales, impositivos, migratorios, etc. Tenemos gente dentro de las compañías que lo que intentan también es hacer un rol más coordinador, y luego tenemos otro tipo de perfiles que son los que llamamos nosotros dentro de Entity un rol más de advisor, que obviamente lo que ayudan es a integrar y a dar una visión global de todos esos aspectos para una solución final que ayude a ese desplazamiento o ese profesional o ese área de negocio. Dentro de ese ejercicio vimos que dentro de esos múltiples perfiles, pues obviamente tenemos mucho talento y hay que reestructurarlo y organizarlo en la posición adecuada, ¿no? Pero unos sin otros no funciona el trabajo de movilidad. Puedes hacer un diseño muy bueno de movilidad que al final el que va a implantarlo dentro de movilidad no sea viable, ¿no? Entonces, hemos empezado a contratar y también a seleccionar los perfiles del área de International Mobility Entity un poco con ese mindset, ¿no? ¿Qué perfiles están más orientados en abrir paso, en ofrecer una solución más de consultoría de movilidad internacional, y que otros están, llamémoslo, en la solución del compliance, en el día a día, que uno sin el otro no puede funcionar, pero cada uno tiene que poner un foco, ¿no? Y obviamente con una red tanto externa con proveedores o interna con otras áreas de recursos humanos y con otras áreas estructurales que también ayudan, ¿no?, a que eso funcione, pues mucho más enganchado. Yo creo que ha sido un momento en el que el área de movilidad con la pandemia después ha explosionado y se ha acelerado, ¿no?, esa visión más transversal de trabajar entre todos. Se ha adquirido mucha más visibilidad también por la problemática, ¿no? Tenemos temas que son muy trending topic, el teletrabajo internacional, con la pandemia se ha desatado yo quiero trabajar desde Maldivas y bueno, ¿qué pasa si no ocurre nada, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de necesidades. Está también en que os habéis, digamos, lo que dices tú, el teletrabajo internacional, y cómo os habéis adaptado a lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Él se estudiaba la legislación, pero también a cómo es el cumplimiento fiscal, tanto para el empleado como para la empresa, ¿no? Esa persona que quiere teletrabajar en Maldivas o donde sea, y cómo cumplir con la fiscalidad. En ese Efectivamente, sentido. Yo creo que aquí el gran reto es ser ágil, pero compliance. Entonces, en el punto medio es donde encuentras un poco el intentar conseguir que al final todo funcione. Pues muchas gracias, Clara. Pues para terminar con este punto, Jorge, pues conocer un poco tu punto de vista, porque tú me decías que
que en Iberdrola os habéis orientado a la experiencia, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Pues que todos los especialistas de movilidad ahora mismo pues es un poco orientado a la experiencia del empleado y que pues habéis intentado pues adaptar lo global a lo local, ¿no? Pues que nos cuentes un poco, por favor, cómo lo habéis hecho. Gracias. Eso es, bueno, agradeceros la invitación. Y bueno, pues sí, efectivamente, nos hemos adaptado un poco a esa experiencia, pero bueno, comparto muchas de las visiones que han dado mis compañeros, ¿no? Por situaros un poco, Iberdrola es una compañía donde la movilidad internacional es entendida como un acelerador de aprendizaje, de desarrollo y como casi un vehículo de intercambio de conocimientos, ¿no? Para nosotros es muy importante que haya esa movilidad entre geografías. Tenemos grandes geografías repartidas por el mundo y prácticamente la movilidad es casi un recurso obligado para hacernos mejores allá donde estamos, implementando nuevas soluciones que a lo mejor en ese continente o en esa región del mundo, bueno, pues todavía no se están implementando, ¿no? y formando gente allí. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, claramente esta movilidad es un vector estratégico que además está dentro del plan estratégico de la compañía, ¿no? Y por tanto, esa experiencia de empleado es fundamental. ¿Basada en qué? Pues seguramente basada en lo que acabamos de poner aquí encima de la mesa, es decir, basada por supuedo en la agilidad entendida por agilidad de procesos, agilidad de la capacidad de respuesta, respetando, como bien dice Clara, por supuesto, temas de compliance, el tema de la adaptabilidad, buscando siempre posiciones y propuestas flexibles, como Elena estaba planteando, ¿no? Y yo añadiría el acompañamiento permanente y el feedback permanente con la persona, ¿no? Nosotros, muy en línea con lo que comentaba Clara, sí tenemos esa figura también que hace ese acompañamiento o ese servicio más de partner estratégico a la movilidad a las personas que se desplazan, con idea de que bueno, pues se eviten ineficiencias o faltas de coordinación en determinados movimientos y bueno, pues con idea, ya digo, de maximizar esta experiencia, porque considero, a mi modo de ver por lo menos, que es casi el reto con mayúsculas de la movilidad hoy en día. Al final, en el contexto que estamos y con el teletrabajo que estamos diciendo encima de la mesa, realmente tienes que ofrecer una experiencia diferente para que alguien sea capaz de coger un avión y subirse o bien solo o con su familia, ¿no? O sea, tienes que plantearles algo que efectivamente les resulte atractivo, que encaje con los objetivos de negocio que tengas tú planteados, pero que considere en todo momento, bueno, pues lógicamente todo el contexto familiar, personal que la persona pueda tener, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Pues si queréis, continuando con el rol del especialista de movilidad, pues cómo ha sido la integración, la movilidad dentro de la estrategia de la diversidad e inclusión, ¿no? Eso, para ello quería continuar contigo, Miguel Ángel, y que nos compartieras con nosotros pues, los programas que SACIR ha llevado a cabo al respecto. Bueno, al final, las estrategias de diversidad son transversales a toda la empresa y tenemos un departamento de diversidad que es el que las lidera y las diseña. Entonces, eso nos da poco juego dentro de movilidad para llevar la iniciativa a la hora de crear. Sí que es cierto que se podría decir que tenemos dos programas, por así decirlo. Uno, al final, bueno, creando el Data Warehouse, mirando todos los datos que tenemos de nuestros patronados, vimos que eran perfiles, pues, obviamente muy senior, generalmente hombres, porque es mundo de ingeniería-construcción, donde la mayoría son hombres. Y por otro lado, había una necesidad de negocio de formar a los líderes del futuro que tuvieran experiencia internacional, lo consideran algo clave. Entonces, se creó un programa que se llama el de Joven Profesional, en el que lo enclavamos en la ruta Talentia, para nuestros empleados más jóvenes que iban a tener, pues al final expatriarlos, tú expatrias a alguien y lo primero que miras son los costes y si va a dar retorno de la inversión, y una persona con muy poca experiencia no tiene retorno de inversión. Sí. Pero, pues bueno, moderando las políticas de expatriación, creando unas como más light, pues ofrecer algo que aún así sea atractivo para estos jóvenes empleados, que le dé la posibilidad de tener esta experiencia internacional, que sobre todo la gente joven está mucho más dispuesta que a lo mejor unos perfiles más senior, tiene menos ataduras al fin y al cabo, pues estaban dispuestos a moverse y por un lado cumplíamos pues rebajar un poco la media edad. Es cierto que hay más mujeres
ingenieros jóvenes que mujeres ingenieras ya de pues, más senior. Y por otro lado, pues ayudábamos con esta estrategia de que tuviesen experiencia internacional la gente que está llamada a ser pues, nuestros líderes en el futuro o a lo mejor perfiles más clave. Y por otro lado tenemos una iniciativa, no llamaría programa, que era bueno, pues, para facilitar la movilidad internacional de personas que tuvieran familiares o que ellos mismos tuvieran algún tipo de diversidad funcional, pues bueno, creamos una serie de, bueno, pues de pluses a nuestras políticas, pues basándonos en el catálogo internacional de funcionalidades de la OMS, pues fuimos mejorando nuestras ayudas. Por ejemplo, una persona con diversidad funcional motora, o sea que va en silla de ruedas, pues al final le damos una mayor ayuda a vivienda para que pueda adaptar la vivienda si lo necesita. Alguien con el típico, pues una diversidad pues, funcional de visual, sensorial visual o sensorial auditiva, pues también a la hora de ayuda a colegios, si son los hijos, también se mejora porque tienen que ir a centros más especializados, etcétera. Y esas son básicamente bueno, las dos iniciativas que hemos liderado desde nuestro departamento. El resto, como digo, pues son transversales, las seguimos, pero no las hemos liderado nosotros. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por compartir. Ileana, tú también me decías que en Verisure los roles femeninos y junior, como decía Miguel Ángel, que los ingenieros mujeres han crecido, ¿no? Con el paso del tiempo, y que el programa del desarrollo de personas junior, vosotros en Verisure es algo parecido, ¿no? Que habéis visto que los roles femeninos y los roles junior han tomado más importancia en el ámbito de la movilidad. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo... Sí. En Verisure nosotros, igual como Miguel Ángel tiene, o sea, nosotros tenemos un departamento donde nosotros tenemos políticas también transversales que son los que van al final a implementar estas, digamos que esta política, pero obviamente al final nosotros nos vemos beneficiados de alguna u otra manera y nuestros números van cambiando. Actualmente, por lo menos dentro de las políticas o acciones que se están tomando en cuenta en Verisure, igualmente como Miguel Ángel comentaba, hay áreas que son principalmente son muy masculinas, entonces en ese caso lo que se ha intentado es hacer, por lo menos en el área de ventas, intentar desarrollar mujeres vendedoras formadas por mujeres para que efectivamente impactar al final en la diversidad, por lo menos hablando en la parte de género, ¿no? Y esto nos ha permitido a nosotros también identificar y tener al final en nuestras estadísticas un incremento. O sea, hemos pasado del 2019 un 5% y actualmente estamos casi en un 10% de mujeres. Vamos poco a poco, va creciendo, o sea, esto es un tema de años y de cambio cultural también, pero creo que vamos tomando el camino, ¿no? Correcto. Esa es la parte de género, ¿no? Y en la parte después ya hay una diversidad también que tenemos que tomar en cuenta, que es la diversidad cultural, ¿no? O sea, estamos llevando a lo mejor imagínate, una persona a un país nórdico a Latinoamérica, entonces, o viceversa, ¿no? Entonces estamos haciendo que personas que tienen una cultura completamente diferente se vayan a otras, y tiene que haber un encaje. Y ese encaje, ese es el que muchas veces lo que hace es que al final las soluciones cambien. O sea, un problema que tienen allí, al no haber una persona a lo mejor que tenga otra forma de pensar, pues no cambia, no sale del problema. Pero el problema es el primer encaje, ¿no? O sea, hacer que ese primer encaje funcione para que ese motor se mueva, ¿no? Entonces, lo importante de esto es identificar cuáles son esos impactos o cambios culturales que nos permitan a nosotros por lo menos hacer y ayudar al empleado a que se pueda quedar, a que se pueda establecer, que pueda tener una acción de comunicación también con el país, y que de alguna manera pues al final el plan continúe. Para eso estamos tratando, por eso buscar proveedores, estamos en eso, en este proyecto, en un proyecto para intentar ver a futuro cómo podemos ayudar también al empleado y ver esos gaps culturales, tanto de la cultura del país de destino con el gap de la persona, el cultural de la persona, poder identificar cuáles son esas áreas y poder apoyar. Porque es la diversidad cultural es la que nos va a permitir a nosotros poder salir a lo mejor de esos problemas típicos, ¿vale? Y esa ayuda que no había llegado nunca, pues nos va a permitir obtenerla. Muchas gracias, Ileana. Tú, Jorge, me decías que en Iberdrola la movilidad ya no es algo puntual,
que las nuevas generaciones, la multiculturalidad y el intercambio de conocimiento pues ha sido una herramienta importante para ese cambio. ¿Puedes compartir un poco cómo lo habéis gestionado en ese sentido, por favor? Pues mira, sí, efectivamente, bueno, como mis compañeros, hay una dirección global de diversidad e inclusión en este caso que lógicamente define toda la estrategia, que sí que es verdad que efectivamente al no ser la movilidad un elemento adicional a nuestra propia realidad, está incorporada, digamos, de forma muy natural dentro de la compañía, ¿no? Por daros algunos datos, en Iberdrola ahora mismo hay cerca de 90 nacionalidades y más de 700 personas que están trabajando fuera de su país de origen, ¿no? Entonces, eso al final, en ese enriquecimiento que decíamos antes, que es prácticamente uno de los leitmotiv que tiene la movilidad dentro de la compañía, lo que se tratan de fomentar son canales que permitan que la gente interactúe y que efectivamente esa multiculturalidad y diversidad haga, como comentaba Iliana, sea un facilitador de nuevas ideas y de una visión posiblemente mucho más creativa, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, pues lógicamente, por ejemplo, tenemos ahora, aparte de formación intercultural que lógicamente adaptamos e iniciativas de diversidad que damos en los diferentes destinos conforme a sus realidades, en temas de liderazgo inclusivo, de liderazgo empático, de comunicación inclusiva, de sesgos inconscientes. Estamos también trabajando temas donde la propia multiculturalidad se va, digamos, entrelazando sola. Por ejemplo, hemos lanzado un programa de mentoring digital donde, bueno, pues muchos de esos mentores y mentís no son diversos, o sea, son de o bien diferente nacionalidad, o bien diferente género, o se encuentran incluso en diferentes países, ¿no? Entonces, esa diversidad ya está integrada en el propio modelo. Y a mí lo que quizás me parece relevante vinculado a la movilidad es que en ese acompañamiento que normalmente siempre damos de pensar en formar o en capacitar al diferente, es decir, a la persona que se va o que desplazamos, a mí me parece muy importante no perder de vista que el país de receptor también tiene que saber recibirle, ¿no? O sea, que esa sensibilización comprende dos partes y que, por tanto, bueno, pues esa sensibilización, formación y búsqueda de la multiculturalidad como herramienta y vehículo de interacción ha de facilitar que ese país se lo ponga más fácil, ¿no? Porque al final esa persona que va a gestionar multiculturalidad, tanto con equipo a cargo como con pares o incluso reportar a gente de otras nacionalidades, ideologías, religiones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece un complemento importante que quizás, bueno, pues no convenga perder de vista, unido al idioma, que bueno, pues es casi un básico en la formación de todas las compañías, pero no nos debemos olvidar que es el conector fundamental para que efectivamente esas diferentes realidades puedan tener ese tipo de interacción, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Yo no sé si quieres añadir algo en ese sentido, Clara. Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con todos. Sí que nosotros también creemos que el área de movilidad tiene que poner al asignado en el centro de todas sus políticas, de forma que le acompañemos durante su ciclo de vida profesional. Entonces, hablando de talento joven o hablando de talento diverso, obviamente las necesidades de movilidad, no solo de la compañía, sino de los profesionales, son muy diferentes cuando tienes a lo mejor 26 años que cuando tienes 50. Y el reto que tenemos por delante es adecuar nuestras políticas para precisamente poder dar cabida a ese momento vital en el que se encuentran, porque creo que nos hemos enfocado durante muchos años, ¿no?, en un tipo de perfil, en una edad muy concreta, que ha hecho que a lo mejor
mujeres no se pudiesen, en su edad a lo mejor más fértil para ser madre, incorporar a una asignación internacional. No hemos aprovechado a lo mejor un talento senior que precisamente cuando ya no tiene cargas familiares está deseando viajar con sus parejas fuera porque ya le quedan 5 años y realmente es un potencial, ¿no? O sea, yo sí que creo que el área de movilidad tiene que recoger todos esos inputs que tanto diversidad como inclusión, como el área de cultura, ¿no? Le proporcionan para poder ver cómo adecúa sus propias políticas, para poder, ¿no? Por sus diferentes colectivos, dar solución. Y en función de en qué momento se encuentra el profesional y el negocio, pues siempre se puede hacer un match, ¿no? Eso está claro. Pero tienes que tener eso ahí preparado. Muchas gracias, Clara. Pues para terminar, quería tratar brevemente un asunto en el cual estamos, digamos, en una fase inicial, ¿no? en muchas compañías, que es la sostenibilidad y el impacto del programa de movilidad en la misma. Me decías que en Entity Data pues, no sois ajenos a esto y que todas las áreas dentro de la compañía pues, deben aportar para ello. Entonces, pues, digamos, un poco comentarnos cómo iniciar, digamos, ese programa para la sostenibilidad dentro de la compañía, o cómo crees que se puede realizar. A ver, nosotros estamos empezando a trabajar la sostenibilidad desde el propio área. O sea, al final lo que intentamos proporcionar es que tanto nuestros procesos como el valor que nosotros queremos aportar a nuestros profesionales y área de negocio obviamente se redunde en un buen servicio, sostenible, exportable. Al final estamos en un mundo global y lo que hemos visto con la pandemia es que todavía se han roto muchísimo más las barreras que antes había. Eso, por un lado, ha hecho el que pueda ser un poco más peligroso, ¿no? Porque no se cuestionan determinados temas que antes sí se ponían sobre la mesa, pero, por otro lado, nos da un mapa global, ¿no? Sobre el que tenemos que actuar muy enriquecedor, porque nos reta continuamente a proponer soluciones muchísimo más novedosas. Entonces, para nosotros la sostenibilidad la estamos trabajando desde dos perspectivas. Por un lado, tecnológica y por otro, de eficiencia y de agilidad, en el sentido de que todo lo que hagamos lo pensemos que aporte de valor da para nosotros, para la sociedad, para la compañía, para el profesional, esa visión holística que tenemos que hacer un cuestionamiento de cada cosa que abordemos en beneficio de que redunda, ¿no? Y yo creo que al final, cuando sobre cualquier tipo de política, procedimiento o simplemente decisión se pone esas 4 cuestiones sobre la mesa, al final el éxito de la solución es incuestionable. Muy bien, muchas gracias, Clara. Pues esta pregunta os la he trasladado a vosotros tres, Ileana, Jorge, Miguel Ángel. No sé si en vuestras compañías está sobre la mesa el tratar la sostenibilidad de cara a futuro o una futura revisión de esas políticas de movilidad. Jorge, no sé si... Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, y enlazando un poco con el comentario de Clara, la sostenibilidad del modelo efectivamente está justamente ahora encima de la mesa, ¿no? Porque bueno, pues estamos analizando las interacciones con las diferentes áreas de ya no solo la función de personas, sino incluso las áreas propias de negocio, con las cuales tenemos ya una interacción muy constante para bueno, pues detectar y tener lógicamente un pulso mucho más sensible, fino, ser mucho más permeables a esa realidad del negocio y no ser tan muchas veces reactivos. Y después, la otra vía que nos tiene que llevar a ser sostenible, lógicamente, el modelo, claramente, pues lógicamente son los indicadores de retorno de inversión, ¿no? Que bueno, pues son los que tienen que garantizar que lo que decíamos antes, ¿no? Que esa aceleración, o sea, ese vehículo como acelerador de aprendizaje o de intercambio de conocimientos, realmente es sostenible también desde el punto de vista financiero, ¿no? Con lo cual,
justo estamos cerrando un poco todo ese análisis. Y bueno, pues también desde el punto de vista lógicamente medioambiental, pues sí que es un objetivo de trabajo también en la incorporación de, bueno, pues nuevas medidas que bueno, pues impacten positivamente, ¿no?, la huella de carbono que la propia movilidad deja, ya no solo desde el punto de vista de Iberdrola, sino también, lógicamente, de los partners y bueno, pues acompañantes que tenemos en el proceso de movilidad, ¿no? Sí, exacto. Lo que decías tú de la reducción de la emisión de carbono, que digamos es lo que mayor atención, ¿no?, requiere o se le está dando en la sostenibilidad, y que muchas veces donde los especialistas de movilidad pues pueden tener más impacto, ¿no?, pues en la cadena de suministro, con los proveedores de movilidad que puedan tener cómo apoyarse en ellos, ¿no?, para lograr los objetivos de sostenibilidad o qué apoyo pueden buscar de su parte para poder lograrlo. Yo no sé si Miguel Ángel y Ileana queréis añadir algo más, si queréis que en un futuro en vuestras compañías es algo que... A ver, la nuestra siempre tiene en mente, pues, bueno, lo que es la sostenibilidad económica, la sostenibilidad del talento. Sostenibilidad económica, bueno, pues a través de indicadores del retorno de la inversión. Al final nosotros, bueno, lo estamos desarrollando, cada vez va siendo mejor y más fiable. Vamos sacando, bueno, pues cuánto vamos a recuperar dependiendo por perfil, por sus años de experiencia, dónde ha trabajado, si está expatriado en otros sitios y cómo han ido esos proyectos. Y si está en un proyecto parecido, pues al final es más probable que saques más beneficios con esa persona. Y también pues un estudio, un catálogo de puestos en cada país, de qué puestos debemos cubrir localmente, qué puestos se pueden cubrir con un expatriado. Puede haber excepciones siempre, pero hay países obviamente que no te merece la pena, pues perfiles sobre todo, digamos lo que llamamos de estructura, cubrirlos con expatriados. Y por otro lado, la sostenibilidad del talento, bueno, pues seguir siendo atractivos para nuestro expatriado. Al final, pues te pongo el ejemplo de los jóvenes profesionales, hemos estado formando, han estado expatriados, no han generado retorno de inversión, pasan a ser expatriados y se van a otra compañía. Yeah. Entonces, al final también sostenibilidad es pues estar al día un poco de pues, los beneficios que hay, que seguir siendo atractivos para estos empleados y evitar esta fuga, que al final a largo plazo pues, es un coste muy alto para la empresa porque ha invertido mucho en esta persona. Gracias, Miguel Ángel. No sé si quieres añadir algo más o podemos abrir el micrófono a la audiencia por si quiere hacer alguna consulta a la mesa. No lo veo muy participativo. Pues si no tenemos más preguntas, podemos dar por finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por venir y nada, hasta el próximo año.